Hola, continuamos con nuestros vídeos de física de segundo bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica. Y en este pequeño vídeo vamos a comentar uno de los principios, posiblemente el principio más importante de la óptica, y conectaremos con un principio general de la física importantísimo, cuyo caso particular, uno de los casos particulares, es precisamente este principio de la óptica. Curiosamente, históricamente, este principio óptico se enunció con anterioridad al principio físico. Y veremos un poco cómo la perspectiva de la física cambia a partir del siglo XVIII en comparación a la idea, digamos, meramente newtoniana de la física clásica. Este principio de la óptica se denomina principio de Fermat porque lo enunció Fermat en 1662 y a partir de este principio es posible deducir todas las leyes de la óptica geométrica que hemos estudiado en el vídeo anterior y de paso pues se puede deducir cualquier ley de la óptica, porque un principio a fin de cuentas es como la semilla de la que florece cualquier teoría. Dicho principio se enuncia del siguiente modo. Podemos decir que si la luz o cuando la luz viaja o se desplaza entre dos puntos A y B, la trayectoria escogida por la luz entre todas las trayectorias posibles es tal que el tiempo en recorrerla es mínimo. Dicho de otra manera, si la luz se desplaza entre un punto A y un punto B, de todos los caminos que puede tomar la luz para ir entre A y B, siempre va a coger el camino en el que tarde menos tiempo, en el que tardaría menos tiempo en recorrer, en ir de A hasta B. Digamos que, si por ejemplo aquí está el punto A y aquí está el punto B, yo me puedo inventar, en principio, infinitos caminos que unan A con B. Sin embargo, el camino real, digamos que me puedo inventar muchos caminos para la luz, pero curiosamente el camino real en condiciones normales es la línea recta. Camino real. No siempre el camino real, el que realmente realiza la luz, es la línea recta, sino que también lleva a cabo trayectorias curvas. Y este principio explica por qué la luz a veces se desplaza en trayectorias curvas, como ahora vamos a poder comprobar. Pero lo que está claro es que si el camino real, el camino que realmente toma la luz, es el camino verde, es aquel que realiza la trayectoria en el tiempo mínimo.
Este principio es general, como hemos dicho antes, y por lo tanto se puede aplicar a cualquier situación de la óptica, a cualquier fenómeno de la óptica. Además es un principio con una belleza espectacular, porque claro, cuando los científicos están analizando un fenómeno, extraen unos resultados, unos datos numéricos, e intentan encontrar una ley o algún tipo de razonamiento para poder explicar lo que han medido en el experimento. Pero lo que verdaderamente ensalza a la ciencia no es tanto encontrar leyes particulares a partir de resultados experimentales, sino encontrar una forma de pensar que nos permita hacer todas las leyes de cada uno de los fenómenos o de un conjunto de fenómenos evidentes. Es decir, hacerlas clarificadoras, clarificar todo el armazón o toda la estructura teórica. Y eso lo hace el principio de Fermat. Vamos a ver, por ejemplo, para el caso de la reflexión, por qué el principio de Fermat se cumple. En la reflexión, imaginemos por un momento un espejo así, una línea recta horizontal, que es el espejo, que lo vamos a llamar mm', y tenemos un punto A y un punto B. Y nos preguntamos qué trayectoria realiza la luz para ir de A hasta B. Pues claro, lo más sencillo es pensar, pues ir directamente de A hacia B. Es evidente. Simplemente pues cojo una línea recta y la luz va de A a B, línea recta. Es lo más sencillo, es lo más simple y en muchos casos el camino real seguido por la luz es una línea recta. Pero ¿y si añadimos una nueva condición? Ya no solo queremos saber el camino o la trayectoria que sigue la luz para ir de A hasta B, sino además tenemos que lo condicionamos a que la luz choque con mi espejo MM'. Me puedo inventar un montón de trayectorias. Supongamos esta trayectoria de aquí, que choque ahí. Les voy a hacer... vamos a hacerlas de distinto color. Las trayectorias, digamos, inventadas. Me puedo inventar esta trayectoria. O me puedo inventar esta otra. ¿Cierto? La 1 o la 2. Sin embargo, si me pongo a pensar aplicando el principio de Fermat, tengo que encontrar aquella trayectoria que haga que la luz vaya de A hasta B en el tiempo mínimo, chocando evidentemente contra el espejo. Y entonces me doy cuenta de que si yo trazo una línea recta desde B hacia abajo e invento un punto virtual a la misma distancia del espejo, pero en el sentido contrario, B', y llamo a este punto F, es evidente que B
F es equivalente a B'F, a ese segmento. Me doy cuenta de que la trayectoria mínima, chocando con el espejo, sería la línea recta que une A con B'. Porque a fin de cuentas, como B' está a la misma distancia del espejo que B, pues si yo uno una línea recta entre A y B, esta sería mi trayectoria real. Evidentemente, esta trayectoria es una trayectoria inventada porque el punto B' no existe. Pero ¿dónde choca esa trayectoria inventada con el espejo? Pues choca en un punto que si yo lo analizo, descubro ni más ni menos que la ley de Snell para la reflexión, o la ley de la reflexión, y es que el ángulo incidente y el reflejado son iguales. Es evidente que desde este punto, que lo voy a llamar C, hasta B, hay la misma distancia que desde C hasta B'. Y la distancia que une A con C es la distancia mínima de todas las trayectorias posibles que yo puedo trazar para chocar desde A con el espejo y luego llegar a B. Y descubro que I y R son iguales, como bien dice la ley de la reflexión. Es un ejemplo sencillo, puede ser un poco difícil de entender, depende del nivel de comprensión o de interés que se tenga, pero aplicando esa idea del tiempo mínimo se puede explicar la ley de la reflexión. También se puede explicar la ley de la refracción, lo que pasa es que no lo vamos a hacer porque es un poco... es siguiendo el mismo proceso, pero tardaríamos bastante tiempo. Sí me parece interesante analizar dos fenómenos que se dan diariamente o en la vida cotidiana y que también lo explica muy fácilmente el principio de Fermat. El primero de ellos es cuando el sol se está poniendo en el horizonte, es decir, en un atardecer. Pues en el atardecer se da la curiosa propiedad de que cuando todavía nosotros estamos visualizando el sol en el horizonte, el sol hace ya un tiempo que se ha escondido por debajo del horizonte. Este fenómeno óptico tiene lugar porque los rayos de sol se curvan en el espacio, no van en línea recta. Nuestro cerebro está de alguna forma condicionado a pensar que la luz siempre viaja en línea recta, y es cierto que aplicando el principio de Fermat, un principio básico de la óptica, la gran mayoría de las veces el tiempo mínimo para ir entre dos puntos es una línea recta. Pero si los medios en los que viaja la luz no son medios homogéneos e isótropos, entonces ya el tiempo no es el mismo en línea recta que en curvas. Y en concreto en el atardecer ocurre que los rayos de sol se curvan y entonces nos da la sensación de que el sol, está sobre el horizonte y sin embargo ya está ligeramente escondido. Hay alrededor de una diferencia de medio grado a 1 grado en este fenómeno. Entonces digamos que podríamos dibujar así un poco exagerado para que se vea bien. Imaginemos que aquí está la Tierra, más o menos. Nosotros estamos situados en este punto, ahí está el horizonte,
y nosotros, todo lo que hay por encima, todo esto sería la atmósfera. Pues bien, da la casualidad de que el Sol, los rayos del Sol realizan una trayectoria curva porque para llegar a este punto B, ellos parten de un punto A y atraviesan la atmósfera de forma que pasen por la zona en la que el índice de refracción es menor. Conforme nosotros ascendemos en la atmósfera, el índice de refracción va disminuyendo porque en la zona cercana a la superficie de la Tierra hay mayor concentración de aire, de gases, y entonces el índice de refracción aumenta ligeramente, lo que condiciona a que la velocidad de la luz disminuya ligeramente. Si la luz, en vez de realizar una trayectoria recta, realiza una trayectoria curva, como la que tenemos dibujada en rojo, tarda menos en ir de A hasta B debido al cambio en el índice de refracción. Para nosotros, de manera aparente, nuestro cerebro cree que el Sol se encuentra en este lugar. Posición aparente del Sol. ¿De acuerdo? Lo estamos haciendo de una forma muy exagerada, evidentemente. Y sin embargo, nuestro horizonte o la posición real del Sol estaría más o menos a esta altura. Así podemos explicar por qué seguimos viendo el Sol una vez que ya se ha puesto sobre el horizonte durante unos minutos, unos instantes. ¿De acuerdo? Hay otro fenómeno también muy interesante y que se explica fácilmente con el principio de Fermat, y es cuando estamos en verano, a lo mejor vamos por la carretera o estamos en una explanada llana, y entonces observamos cómo que se forman pequeños charcos como si fueran de agua en el suelo, y cuando nos aproximamos vemos que en el fondo no hay. Se habla de que son como pequeños espejismos o efectos ópticos, ¿no? Podemos llamarlo a esto los efectos ópticos de los charcos, por ejemplo, ¿no? Pues aquí ocurre algo similar a lo que pasa con los atardeceres. La luz viene del cielo, vamos a poner en nuestra superficie, nosotros estamos situados ahí y nosotros miramos al suelo, estamos mirando aquí al suelo, y es donde estamos observando ese supuesto charco, que es un efecto óptico. Pues bien, la luz, aquí estaría el punto B, serían nuestros ojos, y el punto A pues está aquí arriba, en el cielo, digamos, ¿no? Los rayos del sol que vienen desde el espacio. Y lo que ocurre es que, claro, el aire, al haber una temperatura elevada, porque estamos en verano, entonces el aire que se acumula en el suelo está a mucha más temperatura que el aire conforme nos alejamos de la superficie del suelo. Y claro, al estar más próximos al suelo, al estar a mayor temperatura, la presión del gas, digamos que disminuye, se mueven con mayor velocidad las partículas, entonces pues digamos que hay como más espacio entre las partículas de aire en esa zona
que si nos desplazamos a zonas más elevadas. Además, ahí es que se produce un gradiente de temperatura muy brusco. Entonces, claro, el rayo de luz, en primera instancia nosotros podríamos esperar que la luz se propagara en línea recta. Dijéramos, pues claro, si la luz viene desde el cielo, pues la luz se propaga en línea recta, pero no. Dado que hay una disminución del índice de refracción cerca de la superficie de la Tierra por el calor, el rayo de sol se desplaza de manera curva. Vamos a ver si... Y entonces lo que nosotros vemos, esos charcos de agua en el fondo, son la reflexión, digamos, el reflejo del cielo en el suelo. Muy bien. Pues bueno, yo creo que estos ejemplos nos permiten ver la aplicación del principio de Fermat. Lo interesante, aparte de saber que el principio de Fermat engloba o es el inicio desde donde podemos producir de manera lógica todas las leyes de la óptica geométrica, lo interesante es analizar de dónde proviene este principio de Fermat o una generalización de este principio. Y es lo que se conoce como principio de mínima acción. Este principio es un principio revolucionario en la física de mediados del siglo XVIII y modifica enteramente la idea o la forma de crear o de desarrollar la física. Se ha enunciado de muchas formas. Históricamente se cree que fue enunciado por Maupertuis en 1744. ¿Y qué quiere decir el principio de mínima acción? Pues de alguna forma está conectado con el principio de Fermat. Claro, en el principio de Fermat lo que vamos buscando es la trayectoria que haga que la luz vaya de un punto a otro en el menor tiempo posible. Pero en el caso del principio de mínima acción, lo que vamos buscando es que se cumpla la siguiente propiedad. Vamos a enunciarlo y ahora lo explicamos. De todos los caminos posibles o de todas las trayectorias posibles que hay entre dos puntos A y B, el sistema físico escoge aquel que haga la acción, aquel que, mejor vamos a expresarlo de una mejor manera, aquel que minimice la acción. Antes hablábamos de reducir el tiempo al mínimo y ahora lo que vamos a hacer es minimizar la acción. ¿Qué es la acción? Pues bien, la acción es una entidad matemática, física, que se representa con la letra S y de alguna manera podemos decir que es la energía empleada
en el proceso multiplicada por el tiempo empleado en el proceso. Digamos que es una función matemática que se puede definir para cualquier sistema físico. Imaginaos el nivel de generalidad que tiene esto, porque a fin de cuentas es, dado un sistema físico, el que quieras, pues una pelota que se lanza desde una cierta altura y llega al suelo. ¿Qué trayectoria sigue? ¿Qué camino escoge para ir desde una altura de 5 metros al suelo? Dadas las condiciones de lanzamiento de la pelota, por ejemplo. O un proyectil es lanzado desde un avión a una base. Un cohete es lanzado al espacio con la velocidad tal, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de sistema físico, ¿qué trayectoria va a seguir ese sistema para ir desde un punto hasta otro? Conociendo el punto inicial y final, ¿qué trayectoria sigue? Pues bien, yo me defino una función matemática que se llama acción, que de alguna forma nos está englobando la energía empleada y el tiempo empleado. Energía y tiempo unidos, pues escogeré la trayectoria que haga que esa función, esa acción, sea mínima, tenga el valor más pequeño posible. Ejemplo, yo tengo aquí un punto A y aquí tengo un punto B y yo empiezo a definir trayectorias. Esa trayectoria me dará una acción S1, esa trayectoria me definirá una acción S2, esa trayectoria una acción S3 y podría inventarme el conjunto de trayectorias que yo quiera. Hay infinitas trayectorias posibles, pero solo una real. Aquella que haga que el valor de S sea mínimo. ¿De acuerdo? Da la casualidad de que en el caso de la mecánica, para por ejemplo una pelota que es lanzada de una cierta altura, la acción se puede definir en mecánica clásica. La acción es la integral entre los tiempos inicial y final de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial diferencial de t. Es decir, que la acción, digamos, esa función matemática que yo me invento para cualquier sistema físico, en el caso de que cojamos sistemas físicos mecánicos, como por ejemplo cualquier ejemplo de cinemática, o cualquier objeto que se desplaza por un plano inclinado, o cualquier fenómeno que hemos estudiado en el bloque de mecánica o de interacción gravitatoria, pues si yo cojo la energía cinética, le resto la energía potencial, esa función la integro entre el tiempo inicial y el tiempo final, me va a definir una acción y me va a dar un valor.
Pues la trayectoria seguida por la partícula será tal en la cual la energía cinética y la energía potencial confabulan de tal manera que la acción, que esa integral, sea mínima. Es un problema totalmente novedoso en comparación a la física de Newton. Y que revoluciona, digamos que no revoluciona, digamos, el avance en física, pero sí la forma de ver la física, de interpretar la física. Igual que trabajamos en mecánica clásica, podríamos construir las acciones, la acción en el estudio del electromagnetismo o en el estudio de la física moderna, como por ejemplo en mecánica cuántica o en física de partículas. Se trabaja básicamente así, pensando en la acción, y se trabaja para construir las trayectorias, porque al fin de cuentas lo que vamos buscando es qué trayectoria realmente va a realizar el sistema físico. Evidentemente este problema no se puede abordar como un problema típico de optimización, porque claro, pensar por ejemplo, problemas típicos en los que hablamos de vamos a buscar el mínimo de la función tal, o vamos a buscar tal, solemos dividir, igualar a cero, intentar buscar los máximos y mínimos de la función. Es un proceso similar, digamos, pero no igual. Es una matemática totalmente nueva, que se conoce como cálculo de variaciones, y es una matemática compleja. Lo comento para que no pensemos, que nos lleva al error de creer que la resolución de este tipo de problemas se basa únicamente en buscar mínimos de una función. No es tan sencillo. Pero tiene una potencia bestial. Históricamente, Newton desarrolló su mecánica empleando lo que se conoce como la aritmética de Diofanto. Y claro, esa aritmética, lo que nosotros llamamos típicamente F igual a m por a, las leyes de Newton y tal cual, pues tiene sus limitaciones a la hora del desarrollo. Empezamos a complicar los sistemas físicos y se hace más difícil la resolución. Sin embargo, esta forma de afrontar los problemas con el uso de la acción a través del principio de mínima acción facilita mucho el trabajo y es, digamos, la forma de trabajar en física pues desde el siglo XVIII en muchos aspectos, ¿vale? Porque básicamente cambia esa manera de interpretar la física, porque ahora nos hace ver que las leyes físicas, si pensamos literalmente cuando estamos en clase, cuando vemos una fórmula nueva, decimos, bueno, ¿para qué nos va a servir esta fórmula? Pues esta fórmula nos va a servir, por ejemplo, la segunda ley de Newton, F igual a m por a. Pues me va a servir para deducir, si sé la fuerza y la masa, pues calcular la aceleración. Si sé la aceleración y la fuerza, calcular la masa. Y así sucesivamente, ¿no? Digamos que las leyes físicas tienen como una interpretación de cálculo, de resolución de valores, de cálculo de valores. Sin embargo, desde esta nueva perspectiva, podemos redefinir la ley física. Desde esta nueva perspectiva, la ley física se puede entender como una herramienta creada por el ser humano
que le permite diferenciar, mejor dicho, distinguir entre lo que es posible que ocurra y lo que ocurre realmente. Digamos que a partir de ahora ya no vamos a tener una fórmula, vamos a intentar aplicar una visión, digamos, un poco más causal, una visión causal de la física. Esto es una visión distinta, es una visión en la que se nos presenta un problema y se nos presenta con todas las posibles soluciones o todas las posibles opciones que pueden darse. Y nosotros tenemos que buscar aquella que ocurre realmente. Es aquella que minimiza la acción. Por último decir, aunque ya lo hemos comentado, el principio de Fermat es un caso particular del principio de mínima acción. Pues bien, hasta aquí el vídeo. Creo que es muy bonito analizar aspectos tan generales de la física y conocer un poco cómo se trabaja realmente en física, más allá de lo que se pueda estudiar a nivel de bachillerato. Como hemos podido comprobar, se abre la puerta a una interpretación totalmente nueva y espero que pueda generar interés para